Hola, muy buenos días. Aquí estamos en días. Espero que hoy los bendecimos, esperando que Dios hoy les pueda hablar. Bendecimos a todos aquellos que nos escuchan en otros países y esperamos que el Señor hoy hable a sus vidas. Hoy me acompaña Angie. Angie es una de las personas que está allí en la alabanza. Am, y Angie tiene un llamado de parte de Dios, es un llamado específico. Y ese llamado, Dios ha capacitado ese llamado y le ha dado un llamado, o sea, a uno, Dios lo llama, pero lo capacita y le da el talento. A veces uno piensa que a veces uno se encuentra haciendo cosas en la vida que Dios nunca lo llamó a hacer, ¿sí? Pero nosotros, a Dios al que llama, le da un talento. Yo quisiera escuchar por unos segundos una partitura o una parte de la canción que pueda tocar con el piano. Y quiero que la escuchen, por favor. ¿Vale? Bien, vale. Entonces le damos un aplauso al Señor por su talento. Ahora, yo sé que no la voy a dejar aquí, pues que todo el tiempo esté tocando, tocando el piano, sino que quería que me ayudara con una introducción. Yo podría pararme acá o sentarme más bien aquí al lado del piano y yo les aseguro que yo no tengo el talento para la música, definitivamente no. Eso lo dice mi esposa. Básicamente cuando estoy en el baño y empiezo a cantar, y esposo, por favor, cállate. Y mi hijo también, que son bien severos con uno. Definitivamente tiene, bueno, no, definitivamente no tengo allí el talento. Pero, Angicita en este caso, ella me podría ayudar a mover ciertas teclas y les aseguro que podría sacar esta partitura. O podría unas partituras, aprenderme la canción y demás. Y entonces yo puedo decir al ratico, uy, quiero decirles algo, iglesia, yo sé de música. ¿Por qué? Porque aprendí a mover ciertas teclas como tal y lo sé hacer. Y podría decir, oh, wow, yo soy un músico. Pero realmente no, esa es una de las cosas que sucede con los músicos. Generalmente los músicos aprenden las canciones, copian y pegan con el talento, copian y pegan con el talento, copian y pegan. Pero verdaderamente el que Dios le ha dado el talento para la música tiene la capacidad para componer, para extender las canciones, para hacer sus propias canciones y demás. Y allí se puede comprobar. Pero el engaño de uno es pensar que porque uno pega y copia como tal es ya tal músico. Ahora, posiblemente estás en esa parte donde estás aprendiendo a tocar y demás y necesitas seguir desarrollando ese talento. Amén. Pero no quiero tanto eso, sino ¿qué pasaría si nosotros como cristianos estamos moviendo ciertas teclas, ciertas cosas y decimos ser cristianos sin serlo? O sea, yo podría decir, ay, ayuno, trin, orar, tran, adorar, tran, respetar a papá y a mamá, tran, y entonces yo esté convirtiendo en algo repetitivo, copiando a otros, pero que realmente yo no sea cristiano. Hace un tiempo atrás, un discípulo, una persona me vino a contar sobre su amigo y él decía que él abandonaba la iglesia. Y se le preguntó, pero bueno, ¿y por qué abandonas la iglesia? ¿O por qué abandona más bien el cristianismo? Él decidió abandonar el cristianismo. Y él decía, lo que pasa es que yo quiero abandonar el cristianismo porque yo siento que hay un secreto que no puedo encontrar. Y yo veo a personas fluyendo con Dios, amando a Dios, pero yo no encontré ese secreto. Y me impactó eso que él decía. Y en ese momento yo no llevaba tanto tiempo como cristiano y empecé a pensar, ¿cuál será el secreto? Sí debe haber un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Porque algunos siguen allí, no son un copia y pegue de que están siguiendo un talento, sino que realmente, ¿qué son? ¿Cuál es ese secreto? Y realmente a veces las respuestas a las cosas o a la vida, a veces Dios las manda y a veces son tan sencillas
que a veces por sencillas las dejamos a un lado. O porque son tan repetitivas, las dejamos a un lado. Entonces puede haber la respuesta a ese secreto y esa respuesta a veces como tan obvia, ¿es eso tan obvio? Eso era lo que pasaba con Jesús. A veces los griegos que se jactaban tanto de su sabiduría y demás, les querían hablar del secreto de la vida eterna, les querían hablar del secreto de ser cristianos, pero ellos lo rechazaban porque decían, esa es la respuesta. No, 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 nosotros necesitamos algo mucho más fuerte, mucho más que nos motive a nosotros más. Y es allí donde realmente he encontrado y pensaba mucho en ese chico. Yo decía, finalmente no puedo encontrar el secreto. ¿Y cuál es el secreto para la vida cristiana? Y la idea es que en esta mañana podamos nosotros profundizar en lo que yo creo que es la respuesta para permanecer en el cristianismo y realmente ser verdaderos cristianos. Amén. Y esa respuesta está, aunque Jesús, bíblicamente, lo que voy a leer es un momento donde Jesús va a ir a la cruz. Y Jesús ha pasado 3 años con sus discípulos. Él conoce que van a pasar por un tiempo de dificultad, que va a venir la persecución sobre ellos por el hecho de ser cristianos, que va a venir van a sentir la muerte y la ausencia de Jesús. Y entonces, y él sabe también que tiene que formarlos como líderes, porque ellos van a tener que tomar el testigo. Recuerden que el testigo es con aquellos que corren carrera de relevos, que va corriendo el primero, le da ese palito que llamamos el testigo, lo agarra y sigue corriendo. Y era precisamente que Jesús quería darles todo para antes de irse. Y les habla, por ejemplo, de el servirse el unos con los otros. Les habla, por eso les lavó los pies a ellos y les enseñó, ustedes tienen que aprender a servirse entre ustedes, no puede haber rivalidades, no puede haber orgullo y demás. Les habla a ellos sobre la oración, o sea, el Señor está tomándolo rápidamente porque dice, bueno, en estos 3 años, ¿qué se me pasó? Y entonces llega a un punto específico o especial donde realmente manifiesta el secreto del cristiano. ¿Cuántos quieren saber de ese secreto? De lo que los iba a sostener a ellos para poder enfrentar la crisis, porque Jesús sabía, estos chinos están tristes, cuando yo me vaya, su corazón va a estar destruido, va a venir la persecución, los van a querer matar, y yo necesito darles el suficientemente consejo para que ellos puedan estar en pie. Y está en Juan capítulo 16, versículo 5 al 15. Juan 16, del 5 al 15. Para mí siempre el autor es importante. Juan, digámoslo así, que Juan y Mateo, de los 4 evangelios, son los que pudieron ver la vida de Jesús, pudieron saber lo que pasaba y demás, y nos lo están diciendo a primera vista de lo que ellos vieron. Y entonces él recopila las palabras del Señor y empieza a decir de la siguiente manera, Juan 16, 5 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que él toma de lo mío y os hará saber. Amén. Jesús está diciendo, ¿saben? Sé que van a pasar por un momento de tristeza, por un momento supremamente complicado, pero necesito decirles que a ustedes les conviene. Y ellos van a decir, pero ¿cómo nos va a convenir que Jesús, el Mesías, el Maestro, se vaya? Porque ellos estaban teniendo una perspectiva de la vida, de esa perspectiva de que la muerte está allí y que ya no volverían a ver a Jesús, porque en ellos aún todavía había incredulidad. Ellos estaban pasando por un tiempo de entrenamiento nivel 1. Dígale al que está a su lado, estaban pasando los discípulos de Jesús por un entrenamiento nivel 1. Dígale al que está a su lado. Ese nivel 1, ya les voy a hablar del segundo nivel. Ese nivel 1
no permitía que pudieran entender el segundo nivel. Y ese nivel lo estaban tomando a su carne, cambiando varias cosas. Los discípulos estaban esperando que Jesús fuera una respuesta ante la opresión de Roma para el pueblo del Señor. Y ellos estaban pensando que Jesús se levantaría como un Mesías, como un rey, que se levantaría con poder y que sometería al pueblo de Roma y demás. Y entonces al ver esto y al ver a Jesús, sus enseñanzas, su protección, la calidad humana con la que, o sea, imagínense en estar con Jesús, imagínense en esas cenas con Jesús, imagínense en esos consejos, imagínense, ven, quiero hablar contigo, oh, el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado viene y me habla, claro, para ellos lo iban a extrañar, pero no comprendían aún lo que iba a suceder. Aun cuando Jesús les había dicho que él iba a morir y que iba a resucitar, ellos no lo podían comprender todavía. Y tienen allí una serie de temor. Y empieza a decirle, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque empieza a hablar del Espíritu Santo, el consolador, el que viene a ellos a consolarlos. El Espíritu Santo no puede ser en nosotros un idealista. La palabra idealista es como que una imaginación que usted tiene, imaginar que el Espíritu Santo está con usted o idealizar esa relación con el Espíritu Santo como una idealización. No, el Espíritu Santo o Dios el Padre y el Hijo reconocen que yo tengo que tener una relación con el Espíritu Santo porque es la esencia del cristiano. ¿Es la esencia de qué? Del cristiano. Ahora, el cristiano no puede tomar, para algunos ser cristiano es algo pesado. Para algunos ser cristiano es algo difícil, estar muriendo todo el tiempo. Para ellos la palabra es gravosa y no es gravosa. La palabra es dura, es fuerte y ser cristiano a veces es incómodo, es pesado. Pero realmente ser cristiano, según la revelación de Jesús, no es eso. Porque el Señor quiere que nuestro cristianismo esté lleno de ¿qué? De gozo. ¿Lleno de qué? De gozo. Pero la ausencia del Espíritu Santo hace que nuestro cristianismo sea pesado, sea una carga, que sea difícil, que lo veamos como una serie de reglas. Y entonces la falta del Espíritu Santo hace que tomemos dos posturas. Una legalista. La legalista es la que demanda de los demás, está mirando todo el tiempo quién se equivocó, qué hizo, cómo lo hizo, no sé qué, y está exigiéndole a otros lo que esa misma persona no puede cumplir. Estamos hablando de un cristianismo fariseo. ¿Un cristianismo qué? Levante la mano los fariseos. ¡Ey! Ahí sí no levanta la mano, ¿no? Y el otro lado está el cristianismo libertino. ¿El cristianismo qué? Libertino. Es ese cristianismo tibio, es ese cristianismo que llama a la santidad como religiosidad. Ay, pero van a hablar de santidad. ¿Qué religiosos son? Qué religioso es que vayan a la palabra. Ay, no, me parece que eso es terrible. Y empezamos porque el mismo espíritu no los va a llevar a vivir una vida primero farisea y al otro una vida libertina, tibia y demás, sino que el Espíritu Santo lo que quiere llevar al cristiano es que nos gocemos en ser cristianos, en que haya una alegría de la salvación, una alegría de conocer a Jesús. Eso es lo que hace. Ahora, sin el Espíritu Santo, la palabra del Señor como tal para nosotros es difícil de comprender, no la podemos entender. Por más hermenéutica o exégesis que tú tengas del Evangelio como tal, es difícil para ti. No la vas a poder comprender y no la vas a poder trascender, porque el Espíritu Santo ilumina las Escrituras. ¿El Espíritu Santo qué? Ilumina las Escrituras. O sea, el Espíritu Santo es el que trae revelación como tal para poder entender esos secretos que están en la palabra del Señor. Sin Él es imposible hacerlo. De allí que cuando tú intentas meterte con Dios en la carne, sin la búsqueda del Espíritu Santo, se vuelve algo tedioso, difícil de cargar. Los discípulos estamos viviendo en un momento de angustia y piensan que la esperanza en ellos, que la esperanza la han perdido. Y de alguna manera están siendo egoístas porque están diciendo, bueno, pero Jesús, ¿y por qué se va a ir? Porque están pensando en la tristeza y en lo que les va a acarrear a ellos.
pero no se ponen en los zapatos de Jesús y Jesús le duele también que tiene que soltar a sus discípulos, que tiene que irse y les duele, pero no se ponen en los zapatos de Jesús, no comprenden lo que está pasando con Jesús, pero Jesús les dice es conveniente que yo me vaya. ¿Por qué? Para que pueda venir el qué? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no podía venir el Espíritu Santo sobre los discípulos? Hubo manifestaciones o soplos del Espíritu Santo, porque si había una característica en el Antiguo Testamento era que el Espíritu Santo, por ejemplo, fue el que le dio la fuerza a Sansón, pero un día se fue, venía sobre los sacerdotes, venían y los tomaba el Señor, y así dice el Señor, porque venía el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo iba y venía. El Espíritu Santo se manifestaba en los lugares, en los templos como tal, allí como en esa carpa que el Señor le hace hacer a Moisés, en esos 3 lugares, y la presencia del Señor se manifestaba. Allí habitaba el Espíritu Santo. Pero luego cuando Jesús era importante que para que viniera el Espíritu Santo Jesús fuera glorificado. ¿Jesús fuera qué? Glorificado. ¿Y cómo es glorificado? Que muriera en la cruz y fuera resucitado. ¿Para qué? Para que pudiera venir sobre nosotros. ¿Y para qué pudiera venir sobre nosotros? Porque el Espíritu Santo no podía venir a habitar en una persona pecadora, sino que lo primero que tenía que hacer era que Jesús tenía que aceptar a Jesús para que Jesús llevara los pecados del mundo y para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre quién, sobre los hijos de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo se mueve de tal manera que viene a habitar sobre nosotros. Y era necesario que el Espíritu Santo viniera y no podían entender esto, como que se va a ir Jesús, pero él dice les conviene, porque dice ahora ustedes me tienen, y digámoslo así, Jesús estaba con ellos, se rodeaba con 10, 20 con los que pudiera estar, pero en algún momento se alejaba de ellos porque no podía estar todo el tiempo con ellos. Pero a través de la obra del Espíritu Santo, Jesús cumple eso que nunca los abandonaría a sus discípulos, sino que los acompañaría hasta qué, hasta el fin del mundo. O sea que esa promesa iba a ser cumplida en el Espíritu Santo, porque lo que sucede es que para poder extender el reino se necesitaba que Jesús muriera y que el Espíritu Santo pudiera venir para poder extender el reino y para que pudiéramos ver a Jesús en cada creyente. Amén. O sea que era necesario que Jesús muriera en la cruz para que se extendiera el reino, para que se extendiera su iglesia. Era imposible que Jesús lo siguiera haciendo allí. Era necesario que Jesús muriera allí en la cruz y resucitara. Ese es el propósito. Ahora, allí Jesús empieza a mostrar a los discípulos al Espíritu Santo como el Paracleto. ¿Como el qué? Paracleto. En el original Espíritu Santo se está refiriendo a Paracleto y hay varias interpretaciones. Paracleto se está refiriendo al Consolador. ¿A quién? Al Consolador. Hay momentos donde tú y yo estamos en momentos de crisis, en momentos donde no entendemos las cosas, tenemos, o porque tenemos la pérdida de un ser querido, o porque tuvimos que renunciar a alguien que no nos convenía y necesitábamos ser consolados. El Paracleto lo que hace es que es el consolador. Es el consejero, dicen que es el consejero. Y cuando se habla del consejero es cuando tu mente está embotada y no sabes qué decisión tomar. Y los discípulos necesitaban ser aconsejados bajo las crisis y las cosas que iban a venir, y era necesario que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos para que les dijera qué decisiones tomar. ¿Cuántos tenemos que tomar decisiones a veces difíciles, complicadas, a veces no sabemos qué hacer? Necesitamos al Espíritu Santo, al Paracleto que nos fue dado para que podamos comprender las decisiones que debemos de tomar. El Paracleto da discernimiento. La palabra discernimiento viene de discernir, de cernir. ¿Recuerdan? Separar la arena de las piedras y empieza a cernirlo como tal. Discernimiento es que el Espíritu Santo te hace comprender entre lo bueno y entre lo malo. Eso hace. Por eso les dice el Señor, es conveniente que yo me vaya, porque de esa manera ustedes van a poder conocer al Paracleto. El Paracleto también es un defensor, dígale al que está a su lado, si alguien defiende tu vida es el Espíritu Santo. Así que no te defiendas en tus fuerzas, sino defiéndete en el Espíritu
Santo, en el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace. Amén. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo? Am, hay una palabra que está en Juan capítulo 15 y creo que es una rema. Ayer lo estudiábamos con los de alabanza. Y era una rema cuando dice, estaba dando el ejemplo de que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y dice ese famoso versículo que separados de mí nada que podemos hacer. O sea, necesito, y ahí utiliza una palabra que se llama permanecer, una palabra que llama ¿qué? Permanecer. Pero algo que estudiaba en estos textos es que para poder permanecer, el Espíritu Santo se convierte en el mediador entre tú y Jesús. Es lo que hace que podamos permanecer. Amén. O sea que tu permanencia y uno de los ministerios del Espíritu Santo es que se convierte en un intercesor en la relación con el Padre y con el Hijo y nos conecta. Eso hace el Espíritu Santo. O sea que tú y yo no podemos permanecer en el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Ahora, allí entonces, allí, sí, estos versículos que acabamos de ver empiezan a hablarnos de ciertas características, de 4 puntos, básicamente 4 o 5 puntos que nos hablan del Espíritu Santo y de cómo se manifiesta sobre una vida. ¿Cuántos quieren saber? Listo, vamos entonces con lo primero que allí nos habla el Espíritu Santo, o lo que nos dice allí las Escrituras es que era la conveniencia de que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, pero la conveniencia de que Jesús muriera. Era importante, era que puedan entender que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos como el consolador, como el que les iba a llenar de sabiduría, de protección. Eso era lo que hacía el Espíritu Santo. Pero luego le dice en el versículo 8, y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, aquí varias cosas. El Espíritu Santo viene sobre los discípulos de Jesús, amén. Pero el Espíritu Santo tiene un ministerio, la palabra ministerio es una misión con el incrédulo. ¿Con quién? Con el incrédulo. Cuando dice, y cuando venga convencerá al mundo. ¿Qué es el mundo? Todos aquellos que no conocen del Señor. O sea que hay una misión que el Señor tiene en el mundo. ¿Quién es el mundo? Su familiar que rechaza a Jesús. La persona que no quiere conocer de Cristo. La persona que posiblemente le da muy bien y que siente la necesidad de no buscar de nadie, no buscar de Dios y demás. Eso es parte del incrédulo, del mundo. Eso es lo que representa. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con ese que es incrédulo? Aquí no lo está diciendo. Y cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá a quién? Al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia, de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que está refiriéndose que el Espíritu Santo es el que toma a una persona y lo convence de pecado, lo convence de que necesita un Salvador y de que su vida está enjuiciada y va al infierno y que necesita un Salvador. ¿Necesita quién? Un Salvador. O sea, que el Espíritu Santo es el que trae, como un don del Espíritu Santo, trae el arrepentimiento sobre una persona para que esa persona se pueda arrepentir de su pecado y pueda acercarse al Señor. Amén. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Ustedes van a ver que en Hechos capítulo 2, cuando ellos estuvieron orando para que llegara el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y quién empieza a predicar? Pedro empieza a predicar. Y cuando Pedro empieza a predicar y demás, después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿qué sucedió con estas personas? Estas personas empezaron a decir, ¿y qué tenemos que hacer para conocer a ese Salvador? ¿Y qué tenemos que hacer? Y dice que en ellos se compugió su corazón y sintieron, y Pedro les tiene que decir, ¿sabe qué tienen que hacer? Arrepentirse. ¿Quién los convenció? ¿Quién los convenció? El Espíritu Santo. La predicación
según lo que nos cuenta Lucas ahí en Hechos capítulo 2, no fue una predicación expositiva, con hermenéutica, con grandes cosas, sino fue una predicación llena del Espíritu Santo que produjo eso. Tú, por más buenos predicadores que hayan, y por más intelecto que haya, y por más teología que haya, sin el Espíritu Santo, no sirve. Si tú vas a una campaña evangelística y vas a tocar un instrumento o tienes montada una obra de teatro o vas a ayudarle a aquellas personas para que conozcan de Cristo, pueden sonar muy bien los instrumentos. Puedes llevar un buen predicador, un buen cuentero, pero sin la ausencia, con la ausencia del Espíritu Santo, no va a suceder absolutamente ¿qué? Nada. Amén. Necesito entender que el Señor lo que hace es que cuando tú vas a orar por una persona que no conoce del Señor, tu familia y demás, lo primero que tienes que hacerles es: Señor, tu misericordia y el Espíritu Santo toque a esta vida, lo convenza de pecado. Pero a veces nosotros queremos tomar el papel del Espíritu Santo y a veces queremos hacer sentir a las personas muy mal. Y si usted es un re pecador, vaya, arrepiéntase. ¿No les ha pasado eso? Los que son esposos saben de qué estoy hablando, o las esposas saben de lo que, o los hijos saben, vaya, no sea perezoso, qué pecado y demás. Y a veces queremos tomar el papel del Espíritu Santo y recalcarle el pecado a las personas al frente para que se arrepientan. ¿Cuántos les ha pasado eso? No, aquí no, yo creo que en otro lado sí, pero es terrible porque intentamos tomar el ministerio del Espíritu Santo. Amén. No me quieren. Bueno, listo, vamos allí. Versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. El rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aún tengo muchas cosas, le está diciendo Jesús a ellos. Tengo muchas cosas que enseñarles, pero no puedo enseñarles eso. Pero ahora quien les va a enseñar eso es el que viene por mí, que quién es, el Espíritu Santo. Y les dice: yo hay cosas que como Jesús no les puedo decir a ustedes porque ustedes no las pueden soportar. O sea, Jesús está diciendo: si yo les digo a ustedes ciertas cosas, ustedes se van a quebrar, no lo van a poder entender. Pero ahora sí entramos al nivel 2 de entrenamiento. El nivel 2 de entrenamiento es con el Espíritu Santo. Amén. O sea, el discipulado que inició Jesús, la palabra discipulado es formar a alguien como un discípulo, un seguidor de Jesús. Esa clase que recibió ahora la está recibiendo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue en el discipulado. Y el Espíritu Santo les va a empezar a revelar cosas que antes no podían soportar. Amén. Vamos allí, ¿sí? El Espíritu Santo, entonces, Juan 16:13 dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Miren esto, generalmente pasa lo siguiente, y es importante que yo pueda conocer esta escritura, porque de aquí nacen las sectas, si yo no comprendo esto. Y generalmente se cree que al Espíritu Santo, Él viene a hablar de otra cosa totalmente diferente a lo que Jesús predicó, o totalmente a lo que el Padre predicó. El Espíritu Santo aquí nos está diciendo que cuando Él venga, os guiará toda verdad, pero no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que ha de venir. O sea que el Espíritu Santo no se independiza. O sea, como que el Espíritu Santo, no, ya ahí está la Trinidad, pues ahora adóreme a mí. Ese no es el propósito del Espíritu Santo. Dice: yo no vengo a hacer lo que yo pienso, lo que yo hago independientemente del Padre y del Hijo. No viene, ese no es su llamado. Eso no es lo que está diciendo Él. Él está diciendo que Él es el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado,
allí vino el Espíritu de verdad sobre él. ¿Y quién testificaba de la verdad? Jesús. O sea, lleno del Espíritu Santo, él testifica ante Poncio Pilatos, él está diciendo, yo testifico, yo soy la verdad, yo vengo a testificar la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo. Cuando nosotros hablábamos de la guerra espiritual, hablábamos que la guerra espiritual es entre la mentira y la verdad. ¿Quién representa la mentira? Satanás. ¿Quién representa la verdad? Jesús. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad. Y por eso dice Satanás, yo soy la mentira. Entonces aquí lo que está diciendo la escritura es que Jesús viene a representar al Espíritu Santo que representa la verdad. Ahí podemos ver la Trinidad trabajando el uno con el otro. Y él viene a manifestar eso. Entonces, si podemos nosotros encontrar la verdad, es que el Espíritu Santo es la verdad. Ahora, las escrituras, ¿quién las escribe? ¿A quién se le da revelación a los hombres? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién da la revelación a David para que escribiera los salmos? El Espíritu Santo. ¿Quién le da la revelación a los evangelistas? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. O sea, que la palabra o la escritura que tú lees es la escritura que habla de esa verdad. Ahora, la verdad sin el Espíritu Santo no funciona. Ustedes han escuchado muchas veces que la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? ¿La palabra de qué? De Dios. Ahora, si fuera por el oír la palabra de Dios, uno podría decir, yo he visto manes que en sus motocicletas o en sus carros tienen versículos bíblicos y demás, si uno los ve lejos de Dios, uno podría pensar que los versículos bíblicos o la palabra salva. No, la palabra necesita el Espíritu Santo para que haya un impacto sobre esa vida. Amén. O sea, necesito al Espíritu Santo que revela las escrituras para que realmente haya un impacto sobre tu vida y sobre mi vida. Necesito al Espíritu Santo. Entonces, él dice que, aquí dice, y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Os hará saber qué? Lo que ha de venir. Ahora, cuando habla de lo que hay que venir, es que generalmente nosotros pensamos que nosotros vamos a hacer Hechos capítulo 29. Lucas, que fue el que escribió los versículos, escribió todos los capítulos como tal, recopilando las historias de los hechos y demás, lo cierra en el 28. Y en el 29, entonces, generalmente algunos dicen, yo tengo mi propia revelación del Espíritu Santo. Pero ¿quién te la reveló? No, el Espíritu Santo. ¿Y qué te reveló? Y empieza a revelarte una serie de cosas, pero el Espíritu Santo no se contradice a lo que está establecido en la palabra. Y lo que el Espíritu Santo promete de lo nuevo de Dios es que Él nos va a revelar lo que tú y yo no comprendemos todavía. Él nos los va a revelar. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo vino, las epístolas todavía no habían sido escritas. Las epístolas se está refiriendo a la carta de los apóstoles. Y muchas de ellas tenían una funcionalidad. Había problemas en ciertas iglesias, en Éfeso, en Corinto y demás. Y esas cartas fueron ungidas por el Espíritu Santo. Pedro las escribe y luego nosotros y los apóstoles pueden entender lo que había sido revelado. Eso hace el Espíritu Santo. Amén. Pero toda revelación nueva sin la palabra del Señor es carreta. Amén. Y quiero que comprendan eso, porque ese es el gran problema que tenemos ahorita con las iglesias. Interpretaciones nuevas, interpretaciones de cosas que no son bíblicas y que se alejan mucho de lo que es la palabra del Señor. Por eso siempre soy consistente en que que la iglesia sana es una iglesia que conoce la palabra, pero que conoce al Espíritu Santo. Amén. Porque hay iglesias que lo que hacen es que toman la palabra y creen solo en la palabra. Y hay algo que se llama, hay una doctrina que no cree en los moveres del Espíritu Santo. Y no es así. Pero hay otros que son fuertes en el Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, pero rechazan la palabra. Pero la idea es que la palabra y el Espíritu Santo no se quiebran, son uno. Porque si el Espíritu Santo es la verdad, ¿quién es la verdad? Las Escrituras son la verdad.
No se contradicen entre ellas, sino que revelan realmente quién es el Señor, quién es el Padre. Entonces necesitamos de Él. Ahora, Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y lo hace saber. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No sé si a usted le pasaba que a veces usted decía, pero es que yo no sé si orarle al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. ¿Yo qué hago? Pero oro al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lleva por otro lado y yo oro por el Padre y me lleva por otro lado. No tienen un rol totalmente diferente, pero el ministerio o la misión del Espíritu Santo es que podamos glorificar al Hijo. ¿Podamos glorificar a quién? ¿Dónde lo dice, pastor? Miren lo que está diciendo. Él me glorificará. ¿Y quién está hablando? Del Espíritu Santo. Él me glorificará. ¿Quién lo glorificará? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío. ¿De quién? De Jesús. ¿Y lo hará qué? Saber. Todo el que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y lo hace saber. Alguien lo definía de esta manera. Glorificar a Jesús es como si todas las luces que el Espíritu Santo encendiera, las encendiera para alumbrar a Jesús. ¿Para alumbrar a quién? A Jesús. O sea que el propósito del Espíritu Santo es que podamos nosotros entender la muerte, la vida, la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesús. O sea, si hay alguien que te va a ayudar en tu relación con Dios para orar y exaltar a Jesús, ¿quién es? El Espíritu Santo. O sea que la misión del Espíritu Santo no es trabajar aparte de la Trinidad, sino es estar conectado para manifestar a Jesús. Ahora, en la practicidad, ¿qué puede ser? En lo práctico, ¿qué puedo llegar a hacer? Cuando tú no quieres orar, el ministerio del Espíritu Santo es que Él te va a ayudar a orar. Cuando tú no quieres leer las Escrituras, tú lo primero que puedes decirle es: Espíritu Santo, ayúdame a leer las Escrituras y a entender las Escrituras. Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Mostrarme al Hijo, mostrar el valor de la cruz. Miren, a veces nosotros creemos, y a mí me pasa, cuando uno habla de cruz, se habla de muerte y demás se le convierte en paisaje. Ah, no, que Jesús murió. Ah, que Jesús llevó mis pecados. Pero cuando uno empieza a mirar, no sé si a usted le ha pasado, como yo siempre lo escribo de esta manera, que hay esos cuadros tridimensionales que usted ve y no ve nada. Usted dice, pero ¿qué es esa vaina? Pero le dicen a uno, mire ese puntico, sí ese puntico, quédese mirando. Y de repente, wow, sale así. A veces cuando vemos la cruz, sí, un man que fue a la cruz y murió allí. Pero cuando viene ese puntico que es el Espíritu Santo, tú dices, wow, yo era re pecador. Wow, necesito de su misericordia. Wow, no puedo salir adelante sin Él. Wow, necesito de la dependencia de mi Jesús. Wow, necesito alabarlo y adorarlo. Wow, porque ese es el puntico que te revela todo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es que Él se alumbra a sí mismo y se exalta a sí mismo. ¿Él a quién viene a exaltar? ¿A sí mismo o al Hijo? Según lo que nos acaba de decir las Escrituras, viene a exaltar al Hijo. Y el Espíritu Santo se mueve con poder, trae milagros, a la iglesia la llena de dones. ¿Quién trae los dones? El Espíritu Santo, pero ¿para hacerlo qué? Para la iglesia, para que la iglesia glorifique ¿a quién? A Jesús. Entonces, si usted ve en el Antiguo, cuando antes que Jesús muriera, Jesús viene y es sellado por el Espíritu Santo, y entonces cuando él va al desierto y Satanás se enfrenta a Jesús, ¿cómo se enfrenta a Jesús? A Satanás con el Espíritu Santo. Porque dice, escrito está. ¿Y quién lo escribió? El Espíritu Santo. Porque Jesús lo que quiere demostrar como hombre, en la unión hipostática, cuando hablamos que Jesús es espíritu, 100% Dios, pero también 100% hombre, es que muestra el camino como hombre en una dependencia del Espíritu Santo para poder hacer los milagros que hizo, para que tú y yo pudiéramos entender que el Espíritu Santo, mira, ahí me hacen perder el hilo, ¿sí? Por eso hay que callar, porque el Espíritu Santo es precisamente el que trae, el que me revela
El que me habla de parte del Padre, de parte del Hijo, que me lleva a glorificarlo a Él. Porque eso es lo que hace Jesús. Ahora miren esto. Alguien lo definía de esta manera y me encantó. Si usted ve, cuando yo estuve estudiando el libro de los Hechos, uno puede escribir que es el libro del Espíritu Santo. ¿El libro de qué? Del Espíritu Santo. Porque allí se establece la iglesia, porque allí empiezan a establecerse iglesias, misioneros y demás. Y el Espíritu Santo lo que hace es que hace milagros sobrenaturales. Le dice a Pablo dónde ir, dónde no ir, les da, los usa con milagros sobrenaturales. Allí venía la presencia del Espíritu Santo de una manera tremenda. Pero lo que estaba haciendo el Espíritu Santo como tal es que si usted quita el Espíritu Santo del libro de los Hechos, serían unas lindas historias y no pasaría absolutamente nada. Pero si en el libro de los Hechos usted quitara a Jesús del libro de los Hechos, ¿saben qué transmite allí? El Espíritu Santo se queda sin trabajo. Porque lo que el Espíritu Santo hace es que todos los apóstoles estaban hablando de la muerte, de la vida, de la muerte, de la resurrección. ¿De quién? De Jesús. O sea, ahí podemos ver que el Espíritu Santo está glorificando ¿a quién? A Jesús, sin miedo. ¿A quién? A Jesús. Ese es el propósito. Por eso los tres trabajan juntos. Pero el propósito de esta enseñanza como tal doctrinal es que tú entiendas que necesitas el Espíritu Santo para trabajarlo sobre tu vida. El Espíritu Santo es, nosotros estamos empeñados en vivir una vida natural, pero el Espíritu Santo es algo sobrenatural. O sea, el Espíritu Santo nos ha llamado a ver milagros, no de adivinación, no de que cogen un número y te dicen, venga, saquen su cédula y yo le voy a decir el número de la cédula. Eso es adivinación. El Espíritu Santo lo que habla es lo que está revelado en las Escrituras y lo expresa como tal. No contraria, si usted va a ver los profetas en el Antiguo Testamento, muchos de ellos eran severos, porque precisamente la palabra está para corregirnos, para confrontarnos. Eso es lo que hace. El Espíritu Santo puede traer milagros sobrenaturales y sanidades. Tú y yo podemos tener ese don, pero eso es un don que no nos pertenece. Es algo que le pertenece ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Él se mueve como Él desea, como Él quiere, con el propósito de que sea exaltado ¿quién? Jesús. Es importante comprender eso. Jesús es precisamente quien hace que todos nosotros podamos comprenderlo. Juan dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio de mí. ¿Quién le dará testimonio de Jesús? El Espíritu Santo. Es allí donde tengo que comprender el rol del Espíritu Santo. Por ejemplo, el rol del Espíritu Santo en la oración. No sé si a usted a veces está tan embotado que no sabe cómo orar. ¿No le ha pasado? Pero usted a veces es el momento más tremendo porque usted puede decir, Espíritu Santo, yo no sé ni cómo orar, pero la palabra del Señor dice que tú intercedes por mí y tú sabes intervenir como me conviene, porque posiblemente lo que yo voy a decir son estupideces. Entonces agarra tú la oración. Y entonces el Espíritu Santo en la oración trae una transformación en tu mente y en mi corazón. Yo quiero decirles esto, que el Espíritu Santo es el que trae un convencimiento en tu vida para dejar de pecar. El Espíritu Santo es el que te ayuda a permanecer firme en la santidad. Sin Él no lo puedes hacer. Porque o si no vas a ver el cristianismo como un esfuerzo humano, donde pedimos, es imposible vivir en santidad en las fuerzas. Es imposible. Necesitamos el Espíritu Santo para que el cristianismo realmente sea un gozo. Por eso dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Imagínese, me impresiona cuando una pareja cristiana, para poderse ser fiel, necesitan al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que quien produce fidelidad, ¿quién es? Cuando tú empiezas a restaurar tu matrimonio, es cuando permites que el Espíritu Santo esté allí, porque empieza a quitarte esas ideas de ser infiel,
de querer acabar con el matrimonio, de querer echar rancho aparte, porque el Espíritu Santo viene como un protector. Amén. Ahora, entonces, para ir terminando, necesito comprender esto, que para eso necesito la llenura del Espíritu Santo. ¿Necesito la llenura de qué? Del Espíritu Santo. Y yo sé que esto lo he recalcado, pero es necesario que lo podamos comprender. La llenura del Espíritu Santo no es algo sobrenatural. Y no es que Iron viene a pedazos en su armadura y entonces, oye, estoy más lleno del Espíritu Santo, pum, porque tengo su tobillera, pum, porque tengo hoy la careta, pum, porque tengo... No, no es así. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y cuando soy controlado por el Espíritu Santo es cuando dejo que cada área de mi vida sea controlada por Él. Amén. Entonces podríamos concluir que el secreto del cristiano es vivir con el Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo, ser llenos por el Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos da aliento de vida y nos lleva a vivir una vida santa, Señor. Te lo pedimos. Te pido, Señor, que tú tomes cada vida y que aprendamos a vivir bajo el Espíritu Santo. Amén y amén.